5 relatos sobre ánimas. Crecí escuchando historias sobre el río del pueblo. Mi abuela siempre decía que no era un lugar cualquiera, que ahí se guardaban cosas que la gente prefería no recordar. Según ella, en aquellos tiempos, las mujeres bajaban todos los días a lavar la ropa. No era solo una tarea, era un momento para hablar, para compartir lo que pasaba en sus vidas, o, en algunos casos, para guardar silencio y cargar lo que no podían decir en voz alta. Entre todas ellas, había 2 que nunca se separaban: Carmen y Luisa. Desde jóvenes habían sido inseparables, pero con los años algo cambió en ellas. Ya no reían como antes, cada una llevaba su propio dolor. Carmen había perdido a su esposo en circunstancias que nadie logró aclarar. Un día estaba, y al siguiente simplemente no volvió. Por otro lado, Luisa vivía con la ausencia de su hijo, un niño que salió a jugar cerca del río y nunca regresó. Una tarde, como tantas otras, bajaron juntas a lavar. El sol comenzaba a caer cuando Carmen dijo algo que rompió el silencio. ¿No te parece que este río guarda más cosas de las que vemos? Luisa la miró sin responder. No hacía falta. Ambas sabían que ese lugar tenía algo extraño, algo que nunca se mencionaba directamente. Con el paso de los minutos, el ambiente empezó a cambiar. El sonido del agua dejó de ser el mismo. Ya no era solo la corriente avanzando entre las piedras. Había algo más, como voces que no se entendían del todo, pero que estaban ahí. ¿Lo estás escuchando?, preguntó Luisa. No hubo respuesta. Carmen ya estaba mirando río arriba. Entonces lo vieron. Algo oscuro flotaba en la superficie, acercándose lentamente. Al principio parecía un tronco, algo arrastrado por la corriente. Pero conforme se aproximaba, la forma se volvió más clara. Era un cuerpo. El cuerpo de una mujer. Tenía los ojos abiertos y la mirada fija en ellas. Su cabello se extendía sobre el agua, moviéndose con la corriente como si formara parte del río. Ninguna de las 2 logró reaccionar de inmediato. Cuando intentaron moverse, sintieron que algo no estaba bien. El agua ya no se comportaba como antes. Lo que minutos atrás apenas cubría sus tobillos ahora parecía rodearlas, sujetarlas, impedirles avanzar. Intentaron salir, pero no podían. Era como si algo desde el fondo las estuviera reteniendo. En ese momento comenzaron a ver cosas que no correspondían a sus propias vidas. Imágenes fragmentadas, escenas que no habían vivido, pero que se sentían reales. Y en medio de ese caos, entendieron. El río no solo había visto esas muertes, las había guardado. Cada cuerpo, cada grito, cada historia. Y ahora, ellas también formaban parte de eso. Dicen que desde entonces, al caer la tarde, cuando la luz empieza a morir, muchos aseguran verlas. No solo en la orilla, también entre la neblina que se levanta del agua, o reflejadas en la corriente como sombras que no pertenecen a este mundo. Las llaman las ánimas del río. Algunos juran que se les aparecen cuando pasan cerca, caminando despacio entre las piedras, con la ropa empapada y la mirada perdida. Otros dicen que, si les hablas con respeto, pueden escucharte. Que cumplen favores, que protegen o castigan. Por eso no es raro ver velas encendidas en la orilla, ni ofrendas dejadas en silencio. Hay quienes les rezan, hay quienes les temen, pero nadie se atreve a ignorarlas. Porque en ese río, donde el agua nunca deja de correr, las almas tampoco descansan. Nunca he sido una persona especialmente creyente, pero lo que viví aquella noche me dejó pensando en cosas que antes me parecían imposibles. Decidí hacer una peregrinación hacia San Juan de los Lagos. No lo hice por promesa ni por tradición familiar. Más bien fue una mezcla de curiosidad y necesidad de despejar la mente. Salimos al anochecer, como muchos otros grupos que avanzaban por la misma ruta. El camino estaba lleno de gente. Algunos iban en silencio, otros rezaban y unos cuantos conversaban para hacer más llevadera la caminata. Con el paso de las horas, la oscuridad se volvió más densa y el ambiente cambió. Ya no se sentía como una simple caminata entre peregrinos. En cierto punto comenzamos a notar algo extraño.
Había grupos que caminaban cerca de nosotros, pero no encajaban del todo. No llevaban linternas, no hablaban, y su forma de moverse era demasiado uniforme, como si todos siguieran el mismo ritmo sin necesidad de coordinarse. Pensé que tal vez era gente más experimentada en ese tipo de recorridos, pero algo no cuadraba. Uno de mis compañeros intentó saludar a una de esas personas. No respondió, ni siquiera volteó, solo siguió caminando. Seguimos avanzando y, sin darnos cuenta, terminamos mezclados con uno de esos grupos. Nadie decía nada. Era como si hubiéramos entrado en una fila que no nos pertenecía. Intenté hacer conversación con quien iba a mi lado, pero no hubo reacción. Ni una palabra, ni un gesto. Fue entonces cuando alguien del grupo, más adelante, se acercó a nosotros con evidente incomodidad. «No les hablen», dijo en voz baja. «Sigan caminando». No explicó más. Tampoco hizo falta. A partir de ese momento, nadie volvió a intentar interactuar. Nos limitamos a avanzar, manteniendo el paso, evitando cualquier contacto. Lo más inquietante vino después. En un tramo del camino decidimos detenernos unos minutos para descansar. Al mirar hacia atrás, esos grupos seguían ahí, pero no se detenían. Pasaban junto a nosotros sin variar el ritmo, como si no existiéramos. Y cuando volvimos a retomar la caminata, ya no estaban. No se desviaron, no tomaron otro camino. Simplemente dejaron de estar. Al llegar a nuestro destino, comentamos lo ocurrido con otros peregrinos. Algunos nos miraron con total normalidad, como si ya supieran de qué hablábamos. Uno de ellos dijo algo que no he olvidado. Hay quienes siguen viniendo, aunque ya no estén vivos. Promesas que no alcanzaron a cumplir. No supe qué responder. Desde entonces, cada vez que escucho sobre peregrinaciones nocturnas, recuerdo aquella caminata y la sensación de haber compartido el camino con algo que no pertenecía a este mundo. Soy de Bucaramanga y durante años manejé de madrugada por una carretera que conecta con los pueblos cercanos. Era un trayecto solitario. Aquella noche salí tarde y llevaba una camioneta cargada con maquinaria. Tenía prisa, así que mantuve una velocidad alta. En esa ruta uno aprende a no confiarse. En cualquier momento puede aparecer ganado en medio del camino. Por eso siempre uso las luces altas. El camino estaba completamente oscuro, sin otros vehículos cerca. Solo el sonido del motor y la carretera extendiéndose frente a mí. Ya casi llegando, en un tramo más amplio, noté algo a un costado. Eran 3 figuras. Se distinguían con claridad por la luz. 2 de tamaño adulto y una más baja, como si fuera un niño. No estaban caminando ni haciendo señas. Permanecían quietos, mirando hacia la carretera. No frené. Pasé junto a ellos y, en el mismo instante en que los rebasé, dejé de verlos. No se apartaron, no cruzaron, simplemente ya no estaban. Seguí manejando. Me convencí de que había sido el cansancio. A esa hora, con la mente agotada, cualquier sombra puede parecer otra cosa. No le di más vueltas. Dejé la carga y emprendí el regreso. Esta vez sin prisa. La carretera seguía igual de vacía, pero ahora iba más atento. No dejaba de pensar en esas figuras. Cuando me acerqué al mismo punto, reduje la velocidad sin darme cuenta. Algo en ese lugar se sentía distinto. No era un ruido ni una imagen clara, era una sensación persistente, como si el sitio guardara algo que no se veía a simple vista. Avancé despacio y entonces lo noté. A un lado de la carretera había 3 pequeñas construcciones, cruces, veladoras consumidas, restos de flores secas. Eran de esas casitas que levantan en memoria de quienes murieron en accidentes. Me quedé mirando unos segundos mientras pasaba y lo entendí. No había visto personas, había visto ánimas. 3 presencias que seguían ahí, en el mismo punto donde habían perdido la vida. No se movían porque no podían irse. Permanecían en ese lugar, repitiendo su última presencia en el mundo. No volví a detenerme. Años después, regresando de viaje, pasé por ahí nuevamente, esta vez con mi esposa. Le conté lo que me había ocurrido y, al acercarnos, le señalé el lugar. Ahí fue donde los vi, le dije. Ella observó en silencio.
Pasaron unos segundos antes de que hablara. No son 3, dijo, son más. Miré con atención. Esta vez no eran 3 casitas, eran 7. Todas nuevas, alineadas a un costado del camino. Sentí un peso en el pecho difícil de explicar. La última vez solo había 3, ahora había más. Más historias, más finales en el mismo lugar, más ánimas que no se habían ido. No vimos nada esa noche, pero no hacía falta. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera cerca de Bucaramanga, bajo la velocidad sin pensarlo, por respeto. Nunca pensé que algo tan simple como un juego pudiera salirse de control. Todo empezó por curiosidad. Unos amigos llevaron una ouija a mi casa y, entre bromas y retos, terminamos usándola. Al principio no pasó nada. Pensamos que todo era sugestión, hasta que comenzaron a darse ciertas coincidencias que no supimos explicar. Después de esa noche mi habitación dejó de sentirse igual. No ocurrió de inmediato. Pasaron algunos días en los que todo parecía normal, pero poco a poco empecé a notar una presencia constante. No era algo que pudiera ver claramente al inicio, más bien era la sensación de que no estaba solo, incluso cuando sabía que sí lo estaba. Con el tiempo, esa sensación tomó forma. Comencé a distinguir una figura dentro de mi habitación. Siempre estaba en el mismo lugar, de pie, sin moverse demasiado. No hacía nada, no se acercaba, no intentaba comunicarse. Solo estaba ahí. La silueta parecía la de un hombre con sombrero. Intenté ignorarlo. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, así que cambié rutinas, dejé la luz encendida algunas noches, incluso moví muebles. Nada funcionó. La figura seguía apareciendo. Lo peor fue cuando dejó de limitarse a mi cuarto. Mi mamá empezó a notar cosas extrañas en la casa. Puertas que encontraba abiertas, ruidos en la madrugada. Un día, sin que yo le contara nada, me preguntó si alguien había estado caminando por el pasillo durante la noche. Mi hermana menor también dijo haber visto a un señor dentro de la casa. Ahí entendí que no era solo algo mío. Pasaron años así. Me acostumbré, en cierto modo, a convivir con esa presencia, aunque nunca dejé de sentirme incómodo, hasta que alguien me dio un consejo que, en su momento, sonó como una solución. Me dijeron que podía rezarles a las ánimas para alejar eso. No lo dudé mucho. Empecé a hacerlo cada noche, al principio con desconfianza, luego con más insistencia. Pedía que esa cosa se fuera, que me dejaran en paz. Y funcionó, pero no como esperaba. La figura del hombre con sombrero dejó de aparecer. Durante unos días sentí alivio, pensé que todo había terminado, que por fin la casa volvía a ser normal, pero esa tranquilidad duró poco. Una noche desperté y noté algo diferente. Ya no era una sola presencia. Había varias figuras dentro de mi habitación. No una, sino 5 o 6. No se movían demasiado, pero estaban ahí, distribuidas por el cuarto, ocupando el espacio en silencio. No necesitaba que nadie me lo explicara para entenderlo. Sabía que ya no era lo mismo. Cuando dejaba de rezar, la sensación se volvía más intensa, como si esas presencias exigieran que continuara. Era una especie de presión constante, difícil de ignorar. Había cambiado una cosa por algo peor. Con el tiempo entendí que no había solucionado nada, solo había abierto otra puerta. Y lo más inquietante no era verlas, era saber que dependían de mí para quedarse o hacerse notar. Desde entonces dejé de buscar respuestas en ese tipo de prácticas, porque hay cosas que, aunque parezcan una solución, terminan multiplicando el problema. No era la primera vez que hacía esa peregrinación, pero sí la primera vez que entendí que no todos los que caminan ahí están vivos. Salimos de noche, como siempre. Éramos 50 personas, todos del mismo grupo, acostumbrados a recorrer ese camino cada año. La idea era avanzar durante la madrugada para evitar el sol y llegar al amanecer. Al inicio todo era normal. Conversaciones, risas, algunos rezos sueltos. El sonido de los pasos sobre la tierra marcaba el ritmo del grupo. Íbamos bien organizados, sin separarnos demasiado. Con el paso de las horas el ambiente cambió.
No fue algo evidente al principio. Simplemente dejé de escuchar tantas voces. Algunos seguían hablando, pero otros guardaban silencio. Pensé que era el cansancio. Seguimos caminando. En un punto decidimos hacer una pausa para tomar agua. Fue entonces cuando alguien dijo: «Oigan, ¿sí somos los mismos?». Nadie respondió de inmediato. Uno de los que iba al frente empezó a contar. Lo hizo en voz baja, señalando a cada persona. Cuando terminó se quedó callado unos segundos. «No», dijo finalmente, «somos más». Se repitió el conteo. 54. Nos miramos entre todos tratando de entender en qué momento se habían unido esas personas. Nadie recordaba haber visto llegar a alguien nuevo. No hubo saludos, ni preguntas, ni presentación. Simplemente estaban ahí. Algunos pensaron que se habían unido en el camino, quizá otro grupo que decidió avanzar junto a nosotros. Pero había algo extraño. No hablaban con nadie. Seguimos avanzando. Intenté acercarme a uno de ellos. Caminaba a mi lado, con la mirada fija al frente. Le pregunté de dónde venía. No respondió. Ni siquiera giró la cabeza. Aceleré el paso para ponerme frente a él, esperando al menos cruzar miradas. No ocurrió. Su expresión no cambió en ningún momento. Decidí no insistir. Más adelante, uno de los más antiguos del grupo se acercó y nos habló en voz baja. «No les hablen, no son de aquí». Nadie preguntó nada. A partir de ese momento el silencio se volvió más pesado. Seguimos caminando, manteniendo el ritmo, evitando cualquier tipo de contacto con esas personas. No hacían ruido, no rezaban, no se quejaban del cansancio. Solo avanzaban. Horas después, cuando el cielo empezaba a aclarar, hicimos otra pausa. Esta vez el conteo fue inmediato. 50. Ni uno más. Miré alrededor. Ya no estaban. No se desviaron del camino, no se quedaron atrás. No hubo ningún momento en el que alguien nos viera irse. Desde entonces, cada vez que hago esa peregrinación, evito contar cuántos somos en medio del camino.